Saludos queridos amigos, yo soy Kaji y les doy nuevamente la bienvenida a nuestro canal, Un Contención Creativo. El día de hoy vamos a conversar de un tema sobre el cual muchas personas se han acercado a preguntarnos y porque continúa siendo un tipo de tabú que genera algunas pasiones y despierta curiosidad entre los aficionados. Y se trata del particular origen de los nombres de los clubes del fútbol de la ya extinta Unión Soviética. Pero antes de proceder, queremos invitarlos nuevamente a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan nuestro contenido y adicional porque así tendrán la oportunidad de también proponernos temas que podemos ir abordando en el transcurso de las siguientes semanas. Dicho esto, creo que podemos dar inicio. ¿Qué les parece si vamos a los datos? Conforme vayamos analizando algunas de las tendencias más particulares de estos nombres, se sorprenderán al descubrir que muchos todavía al día de hoy continúan siendo nombres activos y en uso en el fútbol internacional, y aunque posiblemente muchos se desvincularon de su origen soviético, calaron tanto en la marca que su trascendencia y tradición aún viven en el espíritu de sus aficionados. No vamos a entrar en detalles del deporte de la Unión Soviética, pero sí mencionar que al ser una unión de repúblicas con tintes de izquierda, buscaban centralizar todo el control que ejercían sobre los deportes. Fue así como hace más de un siglo, exactamente en el año 1923, y mediante un tipo de ministerio de deporte denominado Comisariado Supremo de la Cultura Física, se comenzaron a organizar oficialmente en distintos deportes tanto individuales como colectivos, entre ellos el fútbol, deporte que ya venía siendo relativamente famoso en algunas de las repúblicas antes de su unificación. Como solía ser tendencia, cualquier actividad debía representar un colectivismo social representados por sindicatos. Por esta razón es que los diferentes equipos de fútbol fueron forjándose de los diferentes ámbitos colectivistas a lo largo y ancho de la Unión Soviética y también de aquellos vecinos próximos pertenecientes a la cortina de hierro. El nombre más común y popularmente conocido hasta el día de hoy es el Dinamo, que trasciende el mundo del fútbol. Lo cierto es que se le llamaba Dinamo a toda asociación deportiva que tuviera relación con la policía. La connotación era apropiada, convertir a los participantes en esa máquina, o bien, en este caso particular, un generador eléctrico que produce corriente mediante la rotación. Posiblemente el mayor referente de los Dinamos en el fútbol es el Dinamo Kiev de la actual Ucrania, pero también aparecen Dinamo Moscú de Rusia, Dinamo Tbilisi de Georgia, Dinamo Bucaresti de Rumanía, entre otros. Nota aclaratoria: el Houston Dynamo no tiene nada que ver con esta historia. Por su parte, todos los equipos bautizados como Lokomotiv eran asociaciones deportivas alineadas con los trabajadores del mundo del ferrocarril, incluyendo constructores de vías, operarios de las locomotoras, entre otros. El nombre propiamente hace referencia a la locomotora como tal. Los clubes llamados CSKA eran las asociaciones deportivas vinculadas directamente con el ejército. Sus siglas en ruso hacen referencia a Club Deportivo Central del Ejército. Entre los ejemplos más importantes el CSKA de Moscú, CSKA Sofía, CSKA de San Petersburgo y la particular mención de que Legia Varsovia polaco en algún momento fue parte del grupo de los CSKAs. Las asociaciones que llevaban este nombre representaban a la marina de los ejércitos soviéticos. Por esta razón utilizaban la adecuación de torpedo, que es un arma particular de los submarinos. Actualmente tenemos pocos ejemplos vivos como Torpedo Moscú ruso y Torpedo Kutaisi georgiano, entre ellos. Spartak era el sindicato deportivo más grande de la Unión Soviética e incluía a los funcionarios de los servicios públicos tales como transporte, educación, cultura, salud y comercio. Y la raíz del nombre hace referencia a Espartaco, un esclavo que lideró una revuelta contra el Imperio Romano y que para la analogía soviética le figuraba como un referente revolucionario. Por ende, popularmente todo lo relacionado a Spartak era la representación del pueblo. Aunque irónicamente en sus tiempos no eran tan referentes en el fútbol como lo son ahora, los Shakhtar hacían referencia a las asociaciones de mineros, uno de los porcentajes de la población trabajadora que más respeto acarreaba en la Unión Soviética, no solo por su logo y emblema, sino por la referencia a un trabajador puro e innato. Shakhter particularmente significa minero de carbón. El mayor referente y abanderado de esta familia es el Shakhtar Donetsk ucraniano, un poco más rezagados entre otros Shakhtar Soligorsk de Bielorrusia, Shakhtar Karaganda de Kazajistán y Shakhtar Shahty ruso. Los equipos denominados Metalurg son referencia de los trabajadores de la industria metalúrgica.
La gran mayoría de sus equipos eran de ciudades cuya actividad económica se basaba justamente en este sector. Si bien ya abordamos prácticamente los nombres más comunes y múltiples que nos heredó el comunismo en la Unión Soviética, hay algunos más aislados cuya mención es importante, aunque muchos de sus variaciones o clubes primos o hermanos de ellos ya desde hace mucho tiempo no forman parte del mundo futbolístico. Primeramente, el Zenit. Si bien el Zenit es el punto más alto del sol al mediodía, tiene un origen que al día de hoy suena algo tétrico. Originalmente el Zenit fue una mezcla de varios equipos, entre ellos Mushinka, que posteriormente se llamaría Bolchevique, y los trabajadores de la planta de metal de Leningrado, el nombre anterior de San Petersburgo. Estos trabajadores eran conocidos como stalinets o stalinistas, un juego de palabras que hacía referencia a trabajadores en acero. Esta particularidad posteriormente agradó a Joseph Yugashvili, cuyo sobrenombre Stalin, o bien hombre de acero, compartía raíz en el nombre. Fue Tolstoy quien inspiró la unificación de estos orígenes bajo el comando de Zenit, haciendo alusión de que era una combinación perfecta para alcanzar el punto más alto del cielo. Metalist hacía referencia a los trabajadores del sector del desarrollo de maquinaria pesada, y Zoria Lugansk, parecido al Zenit, el significado era de aurora y respondía a la sociedad de fábrica de locomotoras. Y si tuviéramos que abordar algunos nombres adicionales, creeríamos que lo más oportuno sería mencionar el Chernomorets, que era así como llamaban a los marineros del Mar Negro, principalmente los trabajadores de los puertos de dicho mar, que era una de las salidas más importantes de la Unión Soviética. Algunos de los equipos históricamente subrayados son el Chernomorets Odessa y el Chernomorets Novorossiysk. Y finalmente, Krylia Sovetov, donde Krylia hacía referencia a las alas de los soviéticos y representaba a los trabajadores de la industria de construcción de aviones. Estamos seguros que hemos cubierto algunos de los principales nombres y muy posiblemente recordarán varios equipos que ya habían visto en sus vidas sin saber de su trasfondo soviético. Ahora que aclaramos esto, estamos listos para avanzar con nuestro siguiente proyecto. Un fuerte abrazo a todos y nuevamente gracias por su valioso apoyo.